pregunta, duda? No. Bueno, eh, nosotros estábamos viendo la última clase así, muy abuelo de pájaro, porque nos urgía la cuestión del examen. Comenzamos, el tiempo nos da para desarrollar, lo último que vamos a dar es Chimú, Incas en la zona andina, aztecas, o sea, todo el periodo posterior a la etapa militarista que es con Tula, los toltecas, la crisis que se da, y posteriormente los aztecas. Y con eso concluimos, de alguna manera, eh, esta etapa, y esto es todo lo que va a entrar en el examen final, hasta donde lleguemos, digamos, ¿eh? Nosotros habíamos comenzado el otro día a hablar de un reino que se llama Chimú o Chimor, que va a dominar una extensa, larga franja de territorio costero que se va a extender en Tumbes. Tumbes es una ciudad, va a ser una ciudad importante de los incas posteriormente, va a ser un enclave de Chimú, pero posteriormente se va a convertir en una ciudad de los incas. Es la ciudad donde el inca Atahualpa va a caer prisionero de las tropas de Pizarro, ¿eh? De Pizarro y Almagro. Eh, Hizo extender este enorme reino por sobre la costa específicamente, casi hasta la actual ciudad de Lima, ¿eh? Más o menos entre 800 y 1000 kilómetros de distancia. Sería el único gran reino, porque los otros fueron desarrollos regionales, Huari, Tiwanaku, Paracas, Nazca, que son los que vimos, Moche, van a ser más bien desarrollos regionales. Este va a tener, este va a ser el que va a tener un tinte imperial, digamos, ¿eh? Va a ser el reino más importante en influencia, en extensión, en ocupación de espacio, eh, antes del surgimiento de los incas. Y obviamente Chimú va a caer en manos de los incas en el siglo XV. Piensan que el imperio inca, como una gran unidad administrativa, económica, etcétera, no va a durar un siglo, específicamente, ¿eh? Porque los incas van a ir comenzando a avanzar y a conquistar distintos territorios, entre esos el gran reino de Chimú, pero su estadio de duración no llega a un siglo, como una gran unidad administrativa, con lo que significa en realidad en términos generales un imperio, digamos. Hay algunos documentos antiguos del siglo XVII, en un caso una historia de Trujillo. Trujillo es una actual ciudad eh, del Perú, en la zona norte, sobre la costa. Es una zona bastante rica en términos de pesca actualmente, pero que en los últimos años ha sido azotada por distintos eventos climáticos, etcétera. El efecto del niño, etcétera, del niño o de la niña, son efectos que la afectan mucho. Es una ciudad bastante del Perú y que tiene una población importante, de tener más o menos medio millón de habitantes, y vive del comercio mucho y de la pesca también, ¿eh? Hay un relato que se llama La historia anónima de Trujillo, que fue escrito aproximadamente hacia el año 1600, que habla un poco de Chan Chan. Chan Chan es la capital del reino Chimú. Ahí se hacen, en ese texto, se escriben relatos así muy antiguos, y calvíticos también, sobre este reino que existió
existió antes del Imperio Inca, ¿eh? Tal vez estos textos, que son escritos por los españoles, sean un poco fantásticos también, ¿eh? Uno de esos textos son transcripciones escritas por un cronista. Ustedes saben que todas las expediciones españolas tenían un cronista, el que debe relatar la historia de lo que va sucediendo. Cabello de Balboa es ese cronista, ¿eh? Que va escribiendo, y a partir también de, no solamente de estos textos, ya en el siglo XIX se tornaba interesante estudiar a este reino porque se encuentran una serie de elementos, objetos de metal, cerámicas, de diversas tumbas que fueron allá cerca de esa legendaria ciudad llamada Chanchán, ¿eh? Este imperio también va a tener una duración importante en el tiempo, porque al mismo tiempo que va surgiendo este imperio de Chimú, van a florecer otras sociedades, ¿eh? O sea que las otras sociedades que nosotros describimos como desarrollos regionales, no es que van a desaparecer, en un principio van a convivir con Chimú, pero Chimú va a ir dando espacios, sobre todo de los enclaves moche, ¿eh? Ellos van a ocupar militarmente estos enclaves y van a desarrollar sobre ellos, va a construir ciudades en algunos casos, o las ciudades que van a ser tomadas por Chimú, ¿eh? Chimú va a tener como varias etapas de expansión. Se calcula que más o menos en el año 1000 fue fundada Chanchán, y va a ser fundada esta ciudad que va a ser la capital, que va a ser una población bastante importante en la época, pero Chimú va a ir tomando distintos elementos, sobre todo culturales, de aquellos otros desarrollos regionales, sobre los cuales ella va a ejercer, en algunos casos, un dominio, en otros, un dominio cultural. Todo de la cultura moche, de la cultura wari, eso vamos a ver. Y también va a tomar otros elementos de otras culturas, a las cuales no va a dominar en lo efectivo, digamos, como es el caso de Tiwanaku, porque el Chanchan y el reino Chimú es sobre todo en la zona de la costa. Algunos de los elementos va a tener Chimú así como antecedentes o copias sería de de las otras culturas, es los grandes monumentos de la Huaca, del Sol y de la Luna, en Moche, van a ser tomadas por Chimú, ¿eh? También el culto de la serpiente Fala, ¿sí? Que era en esta época estaba de moda las deidades son dioses, ¿eh? De tinte marítimo, o sea que el océano, la riqueza que trae etcétera, ejercen una influencia importante en la cultura moche, pero en la cultura chimú posterior. Eso se ve claramente en algún desarrollo en la cerámica, determinados frisos que hay en el periodo chimú, y que muestran la influencia de moche por sobre esta cultura. También el sistema otro aspecto de moche que va a verse en el arte chimú son ellos le llaman mono, ¿eh? Son una jarra cuya asa tiene la forma como de los brazos de un mono, ¿eh? Esto se ve claramente en las ruinas de Galindo. Galindo era, ¿se acuerdan? Uno de los enclaves de los moches, donde ahí también hay una huaca del sol, ¿eh?
se ven verdaderas construcciones en Galindo que presumiblemente con posterioridad fue ocupado por Chimú y tomaron los elementos culturales que encuentran en este enclave. También es un centro religioso, ¿eh? Y también vemos elementos de Chan Chan trasplantados en este enclave de Galindo, sobre todo se ve eso en la construcción de lo que podemos llamar palacio, ¿eh? También esta doble relación de influencias que se da, también se va en otro enclave que se llama Pampa Grande, que está al norte también de Perú, cerca del río Lambayeque, ¿eh? Que va a ser conquistado, va a ser un enclave de los moches que va a ser conquistado por Chimú, y que se va a hacer es, o sea, va a permanecer como un centro urbano, pero va a tener la influencia de Chimú, sobre todo en las construcciones. También, así como tenemos elementos de la cultura moche que pasan a Chimú o viceversa, esto también se va a dar en lo que respecta a la influencia de la sociedad de jefatura Cahuari, ¿eh? Esto se va a dar también en Pampa Grande, elementos culturales de Huari, ¿eh? También en un centro, o un asentamiento importante cerca de Lambayeque, que se llama Batangrán, ¿eh? Sobre todo se ve la influencia de Huari en las construcciones de de las murallas, porque la mayoría de estas ciudades estaban amuralladas, ¿eh? Como habíamos dicho, Chimú comienza a desarrollarse más o menos hacia el año 1000 y va a ir absorbiendo los enclaves como Virú o Chicama en los alrededores, ¿eh? Esto se percibe en el arte Chimú, descubierto cerca del río Virú, distintas cerámicas encontradas en estos lugares que denotan la influencia de Chimú, así como también las construcciones de muros, palacios, etcétera, ¿eh? Podemos decir que es el primer intento de desarrollo de un imperio, pero básicamente se va a desarrollar en la zona de la costa, aunque en algún momento tiene un cierto grado de influencia sobre la zona de las sierras también. No, no llega a dominar más allá de los 1000 kilómetros, 1000 metros de altitud, digamos, ¿eh? Nosotros sabemos que en el caso, por ejemplo, de Chavín, ese desarrollo se encontraba a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Acá el dominio más alto que llega a tener Chimú en altitud no supera los 1500 metros. Lo mismo que Tiwanaco. Tiwanaco era un desarrollo más o menos a 4000 metros sobre el nivel del mar. El sector que va a dominar Chimú en algunos aspectos va a tener ricos enclaves costeros que van a ser valles aluviales, ¿eh? Y en otros casos van a ser un sector de desierto bastante importante, ¿eh? También podemos decir que hacia el año 1130 aproximadamente, Chan Chan comienza su fase de expansión más importante y su duración, o sea, el imperio como un todo, va a durar hasta el año 1470, cuando van a caer en manos este, de los incas, ¿eh? Va a asumir también el control de otros enclaves importantes, como Namu, Farfán, que son
desarrollos importantes. Esto se percibe no solamente en la construcción de palacios, de fortalezas, sino también el funerario, ¿eh? Hay unas crónicas escritas por un religioso, así como había cronistas oficiales de la corona. También ustedes saben que gran parte de la información que tenemos, eso lo vimos en la zona de Mesoamérica también, va a ser registrada no por los soldados, sino por quienes, que van a ser personas cultas. Porque el cronista en general es la persona más culta dentro del grupo, viene a conquistar. La mayoría de los soldados no tienen una formación intelectual y en algunos casos no saben leer ni escribir, ¿eh? ¿Quiénes son los que van a tomar nota de relatos, de cuentos, de leyendas o de lo Los que Los venga? sacerdotes. religiosos. Los sacerdotes. Los sacerdotes, los religiosos. Exactamente. El sector clerical, que es el que en realidad va a detener la cultura hasta el siglo XVIII, ¿eh? Ellos van a ser los que van a ir relatando y van a ser una fuente de información interesante para la corona, ¿eh? Algunos relatos relacionados con Chan Chan fueron escritos por un cronista, que es Fray Antonio de Calancha. Es un franciscano, ¿eh? Que escribe en el año 1638 una crónica de la conquista de Pacatnamú. Esta crónica que escribe en realidad el religioso está relacionada con una serie de hallazgos arqueológicos ya en esa época, que se dan, ¿eh? Y también contiene algunos datos por ahí, digamos, fantásticos, sobre otra conquista que se lleva a cabo en otro enclave, Farfán, ¿eh? Ahí también se encuentran una serie de restos de vivienda y de tal vez lo que pudo haber sido un centro administrativo destinado a controlar políticamente la región. También se han encontrado restos de almacenes que sugieren que ese lugar no solamente era un centro administrativo, sino también servía como un centro donde se almacenaban recursos. Sobre todo en la parte norte, quizás se conocen bastantes relatos sobre la conquista o la expansión de Chimú, se conocen menos de la zona más al sur, ¿eh? Chimú tiene como etapas de conquista que se van dando en tres, como en tres etapas, ¿eh? En la primera solamente contan los territorios que están alrededor, ¿eh? Se circunscriben a un espacio bastante acotado. Conquistan un territorio que se llama, un poco al sur, que se llama Manchán, ¿eh? Es interesante porque tiene mucho parecido en cuanto a construcciones a Chan Chan. Dijimos que, a diferencia de lo que puede ser Cusco, Cusco es la capital de los incas, o gran parte de las ciudades incas, que son verdaderas urbes, verdaderas ciudades, Chan Chan no llega a ser una ciudad en el sentido pleno de la palabra, le llaman la ciudad imperial, pero en realidad carece un poco de la estructura propia de una ciudad, ¿eh? Llega a tener en su máximo esplendor 36.000 habitantes aproximadamente, calcula, ¿eh? No es un asentamiento que no le podríamos definir exactamente como una ciudad en la acepción de la palabra, ¿eh? Porque ¿qué tendría que tener para ser una ciudad? Una ciudad o una urbanización importante como hoy. ¿Qué elementos tendría que tener una ciudad? Un mínimo de población. Un mínimo de población, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué otros elementos? Que justamente Chan Chan carece de eso. Infraestructura y organización, sí, o sea, Muy organización a bien. nivel local sería municipal. Exactamente, una organización, dice Andrés, muy bien. Todos esos elementos. Si nosotros comparamos lo más general, tenemos resistencia y corrientes. ¿Qué vemos que tienen esas ciudades? En cuanto a lo que dice Andrés, organización y urbanización. Y en esa urbanización, ¿qué elementos tiene? Que ustedes ven, perciben. Edificios. Sí, edificios. ¿De qué tipo? Si estamos hablando de una ciudad o una urbanización importante. Al menos Templos. un centro político y al menos un centro religioso. Bien, un centro político que en realidad sería un centro administrativo. ¿Qué político? Pero está bien la corrección. Como dicen los compañeros, un centro religioso. Eso eh, vemos en Corrientes, vemos en Resistencia. Tienen los edificios públicos. Esos serían los centros administrativos. Bien. ¿Y qué otro elemento tiene? Hablando de lo que dijo André hoy, urbanización, organización también. ¿Qué elementos tiene que hace que una ciudad sea tal? Necesita calles, porque se tienen que conectar los barrios, tienen grandes avenidas, ustedes ven Corrientes. Plazas centrales puede ser, profe. ¿Cómo? Plazas centrales puede ser. Sí, plazas centrales, avenidas importantes, calles. Acá dieron la cuestión administrativa, ¿eh? Entonces, también Necesita necesita, una infraestructura, una organización como Estado, como como pues, exactamente, cosa que en realidad Chan Chan es como una serie de ciudadelas donde hay un eje central, como ustedes, algo central, algo organizado, algo estructurado, algo que esté perfectamente. Nosotros acá tenemos en Corrientes, tiene una plaza o varias plazas donde tienen edificios alrededor. Si mal no estoy equivocado, tiene una plaza central donde está la casa de gobierno, si no estoy equivocado, está el rectorado de la universidad, cerca está el Palacio Legislativo, después tiene otra plaza central donde está enfrente la catedral. Acá en Resistencia tenemos más o menos algo parecido, tenemos plaza central, y bueno, a diferencia de Corrientes, acá está el poder religioso y el poder político en la misma plaza, digamos. También eso se ve en Formosa, ¿eh? Está la Casa de Gobierno y la Catedral en una plaza grande como tiene Resistencia también, ¿eh? Eso le falta a Chan Chan. Chan Chan son como varias estructuras, ciudadelas se le llama, donde en realidad no tiene un eje central, donde en cada esas ciudadelas que componen como un todo, tienen elementos administrativos, tienen palacios, tienen templos, tienen la parte funeraria también, ¿eh? Donde se van, obviamente, no van a ser enterrados todo el mundo ahí, ¿eh? No carece de una organización, esa sería la palabra. También es una ciudad que es una ciudad, entre comillas, digamos, también este imperio, no va a ser exactamente un imperio con todas las letras, ¿eh? Porque va a estar basado solamente en la ocupación militar, que no siempre va a ser permanente, y en claves administrativos, que esto va a ser una de las grandes diferencias con el imperio inca. Justamente, ¿qué va a tener el imperio inca? Del cual va a carecer Chan Chan, y también nosotros vamos después a ver en los aztecas.
¿Qué tienen los incas que no tienen esto? Los aztecas nosotros le llamamos imperio, en realidad tampoco es un imperio, en el sentido pleno de la palabra, ¿eh? ¿Clases Te va a sociales? parecer de- ¿Cómo? No. Tipo jerarquía, clase social, así tipo esclavo. Todas hay, ya que viene a lo que vos estás diciendo, Valentín, una de las burradas que dijeron Valentín. en uno, en uno de los exámenes es que los chimecas y los aztecas estaban en contra de la jerarquización de la sociedad. No sé dónde sacaron eso, ¿eh? Todas estas sociedades son jerárquicas, ¿eh? Que quede claro, y no es que ellos están en contra, ¿eh? Es parte de su regla de juego. Que por eso destruyeron, no sé si era Teotihuacán o algo así. No sé dónde sacaron eso, ¿eh? No, perdón, eso escribieron cuando desarrollaron el tema de los Olmecas, ¿eh? Las ciudades cayeron en desgracia, etcétera, motivo de que los invasores estaban en contra de la desigualdad, la explotación. Ustedes tienen que pensar de que estas sociedades no son occidentales, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Y tampoco podemos decir que en nuestra sociedad no existe jerarquía, ¿eh? No seamos ingenuos, ¿eh? Existe jerarquía y existe diferenciación social, ¿eh? Muy claramente, ¿eh? La diferencia es que en estas sociedades, si bien hay jerarquías y hay toda una estructura organizativa en todas ellas, hay como un respeto hacia determinados grupos, por lo que esos implican. Hay un respeto importante hacia los ceramistas, porque son los que brindan los recursos que después se comercializan. Que ese es un grupo, lo llamaría clase social. Clase social es muy nuestro. Nunca tienen esa palabrita, por lo menos sáquensela. Ustedes dicen que hay una suerte, y hay que dar de clases sociales que en realidad no son clases sociales, son grupos. Tenemos el grupo de los ceramistas, tenemos el grupo de los actores, tenemos el grupo de los comerciantes, tenemos la clase de higiene. Entonces, por lo tanto, no hay clases sociales en el sentido occidental de la palabra. Como como Chimuno es un sentido pleno de la palabra, su capital tampoco. Las clases sociales, cuidado, porque no son clases sociales como la vemos nosotros. La clase social está dada. ¿En qué se diferencia esta sociedad de la nuestra? Básicamente. Una cosa muy simple. ¿Qué nos diferencia? Nosotros nos manejamos por clases sociales. ¿Qué es lo que nos diferencia a una clase de la otra? Muy fácil. ¿La economía? El El ingreso aspecto económico. económico es la cuestión económica, nada más. El resto, puede haber un abogado El pobre. ingreso económico y la influencia o poder político. Sí, pero más allá de eso que vos decís en la segunda, siempre es el aspecto económico. ¿M? Porque ese es el aspecto que nos diferencia. Podemos tener un abogado pobre y podemos tener un abogado que sea de un nivel social alto. Porque ni siquiera nos diferencian las profesiones. Hay docentes y hay otros docentes que tienen más recursos. El recurso económico en general. En cambio, en estas sociedades sí va a haber una diferencia entre grupos en cuanto a la ocupación, o podríamos decir también en cuanto a la función, porque no es lo mismo el Calpulliec. ¿Quién es el Calpulliec? El O el jefe del curaca. Calpulli. Los El jefes del jefe del Calpulli, barrio, los del barrio, entre veedores. comillas, claro. Exactamente, son funcionarios jerárquicos elegidos por la comunidad, que no son hereditarios en el caso de Teca, pero sí son
hereditario en el caso de los incas, y por eso decimos que los incas es un verdadero imperio. ¿Qué tienen los incas? Que no tiene Chimú, que no va a tener los aztecas tampoco, y por eso es un imperio. Que Hoy ustedes heredan los hablaron, cargos o las clases, por así decirlo. ¿cómo? Que heredan esta jerarquización de forma No, estructurada. no solamente ellos quieren esa jerarquización y va a ser a rajatabla, pero en términos políticos, ¿qué van a tener los incas que no lo van a tener los aztecas, ni Chimú tampoco? En términos políticos, ¿cómo se manejan ellos? Los incas van a tener un dominio efectivo del territorio, en toda su extensión, desde Ecuador hasta el norte de Argentina y Chile. Van a tener un dominio efectivo, que va a estar dado por dos elementos básicos, que los otros pueblos no tuvieron en cuenta. Porque todos los otros van a un territorio durante un tiempo, y después esa dominación no es efectiva, porque no era permanente. Ahí sería la palabra. En el caso de los incas, ese dominio va a ser permanente, por lo menos mientras dure el imperio, que va a durar casi un siglo. Ese dominio va a ser permanente y efectivo. Ellos no solamente van a conquistar los enclaves por un tiempo, ellos van a dominar efectivamente esos territorios, teniendo en cuenta dos elementos básicos que los otros no tuvieron en cuenta. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Uno cae de maduro, ¿eh? El establecimiento de su etnia a través de las colonias a lo largo del territorio. Eso sería una cosa, pero eso ¿cómo se va a lograr? ¿Es verdad eso que vos estás diciendo? Pero eso se va a lograr ¿cómo? ¿Yo voy a instalar la colonia y listo? No. Con ¿Qué elemento va a presencia, con la Conquista. presencia militar y la instalación de diferentes representantes en cada sector que establezcan los controles. Exactamente. Van a tener enclaves todo el mundo andino, pero va a través de la presencia militar efectiva, y como dice ahí un compañero, con jefes administradores del imperio. No van a ser, en algunos casos van a hacer alianza con los locales, aquellos que se someten de buena onda con Inca, van a poner jefes de grupo. Pero en aquellos que, como Chimú, que son rebeldes y que no aceptan la dominación, no van a poner gente de ellos de ninguna manera. Van a poner administradores, funcionarios reales propios de los incas. Ese va a ser dominio efectivo. Vamos a tener guarniciones militares en todos los estados. Como dijo uno de ustedes, esos funcionarios reales van a ejercer un control administrativo. O sea que van a tener control de los recursos, cosa que tampoco tuvieron los desarrollos anteriores. Esa va a ser la diferencia entre Chimú e Imperio Inca. El dominio efectivo del territorio. No va a ser un dominio por un tiempo, va a ser efectivo. Milicos, control administrativo, y se van a valer de un elemento excepcional que tampoco tuvieron en cuenta los otros desarrollos. ¿Qué había? ¿Cómo se unía todo el imperio de norte a sur? ¿A través de qué? De caminos hechos por los incas. A través de esos caminos reales o rutas, diríamos hoy, que unían el país, ese enorme imperio, no lo podríamos llamar país, pero sí ese enorme imperio que tenía una extensión bastante importante,
de norte a sur. Es importante porque llegó a tener casi un dominio efectivo sobre casi 3 millones de kilómetros cuadrados, o sea que es loable la labor de ellos, en este sentido. Chimú, ese imperio efectivo, no fue en el sentido pleno de la palabra, esa fue la diferencia. Esto se denota porque el dominio es temporal en muchos casos, y no tiene un dominio total o efectivo sobre todos esos territorios y por mucho tiempo. Aunque es loable también en el caso de Chimú que su influencia, podríamos decir en algún punto política, pero también cultural, sobre todo se va a dar en un espacio de tiempo bastante importante, que va a ser entre el año 1000 y el año 1470, cuando van a acabar en poder de Incas, digamos, ¿no? Algunos territorios, algunos en decadencia u otros no, como en los casos de los enclaves Mochica, etc., directamente van a caer en poder de Chimú de una manera muy rápida. No va a ser eso otros desarrollos regionales como Lambayeque, es otra cultura que no está muy lejos de ahí, de la zona de influencia de Chimú, que se calcula que por las crónicas de Cabello de Balboa no fue tan fácil para Chimú conquistar esta cultura. Le ofreció un alto grado de resistencia. Esto se percibe mucho en el arte. Estas personas no tienen escritura, por lo menos que conozcamos nosotros. Los incas usaban el quipú, que es una forma. ¿Para qué usaban el quipú, los nuditos esos que iban haciendo y que se unían con otros nuditos? Para contar. Para control administrativo, Muy bien, chicos. para un un sistema numérico. Claro, era un control administrativo. Seguramente, ¿qué controlaban los incas? Controlaban los incas y controlaban los otros también. Impuestos probablemente. O sea, todo lo que sea La recursos parte al- mercantil. Bien, está bien lo que vos decís, Andrés, pero no tenemos que decir impuestos, porque impuesto es nuestro también. En el caso de ellos, ¿cómo se llama? Tributo. No es impuesto. Tributos, exactamente, tributos. Nosotros le llamaríamos impuesto porque está más organizado. Tenemos el impuesto inmobiliario o los servicios también, que por ahí nosotros no tenemos muy claro eso, ¿eh? Hay una diferencia entre lo que nosotros llamamos impuestos y lo que se llaman servicios. En el caso de todos estos pueblos, tienen tributación, que como nosotros sabemos también, tienen de dos formas, en forma de trabajo o en forma de recursos. Esos recursos que se llaman excedentes, esos excedentes se guardan en los grandes almacenes reales, con la finalidad, obviamente, de recurrir a ello en casos extremos, malas cosechas, terribles catástrofes, etc. Entonces, recurríamos a usos en pro de la atención de la población con menos recursos o que sufría esas inclemencias, como por ejemplo sequías, como por ejemplo inundaciones, etc. También es interesante que en el caso de Chimú, de esta cultura, la cerámica que va a ir desarrollando, que va a ser de distintos colores, en algunos casos con pintura negra, combinado con rojo, también blanco, etc., tenían cerámicas de distinto tipo, y estas cerámicas normalmente fueron haciendo como una conjunción de los elementos de las distinturas y crearon de alguna manera una cultura propia, podríamos decir hoy.
También en Chan Chan se perciben, tenemos que pensar que está en la costa, por lo tanto, a diferencia de las grandes construcciones, la zona alta va a tener una durabilidad menor también, ¿eh? Tenemos palacios, pero esa palabra palacio, digamos, no es exactamente igual a lo que serían los palacios posteriores de los incas, ¿eh? Los incas de altura trabajan la piedra, etcétera. Acá tenemos que recurrirnos al adobe, la arcilla, etcétera, y también la utilización de la caña, las viviendas de la gente común. ¿De qué va a ser? No va a ser ni siquiera de adobe o arcilla. ¿De qué se hace la vivienda de esta gente? Estamos en la zona de la costa, vamos a pelar el ¿De uso piedra? Con madera. Con madera. madera, bambú, etcétera, ese tipo de materiales. Va a ser de caña en muchos casos o de madera. Eso usa la gente común, ¿eh? También estas ciudadelas, dijimos que son varias, que conforman el Gran Chan Chan, dicen ellos, sugiere que hay una serie de edificios, algunos más importantes, otros de estructuras reducidas, que en algunos cumplen funciones de tipo administrativa, en otros casos calculan que eran residenciales para las autoridades, tienen anexos y grandes plataformas. ¿Saben? Las plataformas generalmente son destinadas al culto. También está la residencia de los funcionarios, tienen templos, y también el arte funerario, que es importante, ¿eh? Fundamentalmente. También ha quedado, también la cultura chimú desarrolló activamente el comercio, y en base a eso que podemos percibir hoy que hay, esta cultura se extendió en el tiempo y en el espacio, teniendo en cuenta los restos de arte, cultura que encontramos en distintos lugares. Esperen un minutito. Habíamos dicho también que esta cultura es importante en el sentido que es como una conjunción en la cual tiene en cuenta los elementos culturales que le aportaron las otras culturas. Básicamente, mucho de las pinturas, de las estelas que ellos desarrollan, o también la misma cerámica, va a estar en base a temas de tipo marítimo. Y tiene una influencia importante en la costa, ¿eh? Utilizaban también elementos como las conchas para desarrollar el arte. Generalmente también vamos a encontrar elementos que se replican en otras culturas, como el spondylus, que habíamos hablado, que se usaba con fines ritualísticos. ¿Dónde? Acá con más razón porque está en la costa, digamos. Pero ¿qué cultura que nosotros vimos tiene como elemento del rito el spondylus? Que ya vimos en el parcial. ¿Los incas? ¿Cómo? ¿Los incas? No, los incas todavía no aparecieron. Estamos hablando de Chavín. Moche. Chavín Chavín. de Huánuco. Exacto. En Chavín vimos que estas conchas marinas eran utilizadas con fines ritualísticos. Y no era utilizado por todo el mundo tampoco, ¿eh? Porque es sector social que justamente el uso de esos elementos crea una diferenciación
social, Por la élite, justamente. por la élite, por la élite. La élite gobernante es la que va a utilizar estos elementos también. Y es la que le va a dar jerarquía social, Y a diferencia de Chavín, acá todo el mundo lo puede llevar puede acceder a este bien porque están en la costa, Porque esto sería ¿cómo llamamos a los bienes? Están los bienes comunes, diarios, etcétera, y están los bienes que son caros. ¿Cómo llamamos? No le llamamos caros. Los lujos, los lujosos, digamos. Se llaman artículos de luz suntuarias también, De lujo o suntuarias. Por eso son elementos que no accede todo el mundo, A pesar de que en el caso de Chimú, sabemos que Chimú es una suerte de imperio marítimo, Así que podemos tener en cuenta eso. También dice que en esta etapa, o en esta época de expansión de Chimú, también sufre embates de tipo climatológico, Dice que va a actuar el fenómeno del Niño en una parte de este desarrollo importante que va a ser Chimú, va a verse afectado o hay catástrofes relacionadas con el efecto del Niño. Este efecto u otros efectos naturales. Eso se percibe sobre todo en las representaciones que se dan en el arte, la cerámica, etcétera. Es bastante interesante que el relato de este bailecito que escribió sobre ellos, Antonio de Calanche, él va describiendo numerosos elementos de Chimú, basado en muchos casos en historias de qué tipo que se van replicando. O sea, él no hace un relato basado, tenemos que pensar que este frailecito escribe en el 1630 y pico, Sin embargo, el reino Chimú había caído hacía casi 200 años. No existía. Se va a basar básicamente a partir de esos elementos que Frailecito encuentra, de tipo arqueológico, descubre así interesantemente excavaciones. Obviamente tiene que contar con otros elementos, no solamente las excavaciones. Entonces va a apelar a qué tipo de información, que nosotros ya vimos allá. A los relatos. A los relatos. Todas estas sociedades tienen muy desarrollado el elemento de la cultura Oral. oral. Ese es un elemento muy interesante que obviamente no queda solo en el relato, porque la historia oral por sí misma no tendría mucho sustento, Yo me valgo de algún relato, pero también me baso en algún elemento más concreto. En caso de que nosotros desarrollemos esa historia actualmente, es más fácil el relato de la historia oral, porque muchos de los protagonistas todavía están vivos. Entonces, qué sé yo, estamos reconstruyendo la historia, no sé, la historia de nuestras provincias. En los últimos 50 años, por ejemplo. Es fácil porque muchos de los protagonistas, y no necesariamente siempre gente importante, nosotros pudimos acudir al relato de mucha gente que nos brindaron una información interesante. Posteriormente esa información interesante la filtro también. No me voy a quedar solamente con el simple relato, porque le va a faltar algo.
Hoy apelo a la información que me brindan los diarios, que me brinda el cine, el archivo, los museos, etc. Mire toda la información que me puede dar. Ahora bien, por un lado, pero si vamos a esta época, va a ser más complicado. Primero, el reino Pichimu cayó en el año 1470 y estábamos hablando de 1638. Pasaron casi 200 años, así que es más complicado. Entonces apela al relato, pero trata de confrontar con algunos restos arqueológicos que se encuentran y que a él le llama poderosamente la atención. Y en base a esos relatos percibe también, y en base a la otra información, que esta del Perú fue afectada por una serie de fenómenos naturales, diríamos hoy, como pueden ser inundaciones o como pueden ser sequías durante un tiempo prolongado. Estos sujetos indiscutiblemente a estos fenómenos naturales que no los entiende del todo, lo va a tratar de mutar con otras cosas. ¿Cuáles van a ser esas cosas? En las que ellos van a, su problema, lo van a Con la incorporar. religión ¿Cómo? va a tratar de darle explicación a todo mediante la religión. Exactamente, va a tener una serie de leyendas que este frailecito se va a encargar de desentrañar, donde como no tiene la explicación científica en un sentido pleno, va a tratar de justificarla con una realidad de tipo religioso. Este cataclismo, esta situación catastrófica, etcétera, está justificada por la cuestión religiosa. Ah, esa es otra cosa que pusieron en el examen, ¿eh? No me acuerdo si era para el desarrollo de Chavín o los olmecas, que dijeron que la religión no era un elemento importante en esta sociedad. ¿No? ¿Se dieron como chiste o fehacientemente creían en dicha afirmación, ¿eh? Me pareció un horror, ¿eh? Toda esta sociedad, el elemento religioso permea su vida diaria cotidiana. Está tan incorporado que no necesariamente ellos tienen que decir amén cada 5 minutos, digamos, pero el elemento religioso entra a jugar como el factor primordial de todas estas sociedades. Que eso es una de las cosas que pusieron también en el examen. O sea, que estas sociedades apuntaban a la secularización. Yo casi me infarto, ¿eh? ¿Saben qué significa secularizar? Para comenzar, ¿eh? Separación Estado. Separación en esferas diferentes. No quiere decir desaparición de la religión, ¿eh? Sino que cada una de esos anaqueles funcionan de manera distinta, ¿eh? La iglesia, o las iglesias, las religiones, etcétera, funcionan como un parámetro para contención de la gente, si se quiere, pero en el ámbito privado, ¿eh? De alguna manera eso es lo que se pretende. Que la religión no tenga injerencia en los temas puntuales de la agenda pública, diríamos hoy, ¿eh? Pero es una palabra del siglo XIX, ¿eh? Que no se confundan, ¿eh? No existe, inclusive en la sociedad occidental, no existe secularización plena tampoco, ¿eh? Porque aún en los países en los cuales la religión, como en el caso nuestro, no es un factor primordial en la misma estructura política, la religión sigue teniendo una enorme influencia, no solamente moral, ¿eh? Sino un dominio efectivo, ¿eh? Un caso concreto para ver que la secularización no es tan así, tan fácil de aplicarla, ¿eh? Por lo tanto, en estas sociedades con menos razones.
Fíjense, Brasil es un país donde desde 1891 la religión, el Estado brasilero no tiene religión oficial. O sea que está separada la Iglesia católica, que es la que tiene mayor cantidad de fieles, un 70%, está separada del Estado. Sin embargo, nosotros sabemos que la religión en Brasil tiene un alto componente político también y un alto componente de influencia política. Por eso algunas cosas no van a ser sacadas nunca, porque la religión tiene un fuerte impacto. Fíjense que Brasil, a pesar de que todo el mundo piensa que Brasil es todo carnaval, y no es así. Brasil es un país que no tiene ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, ley de género, esas cosas, y no lo va a tener nunca, porque más allá de la Iglesia Católica, los cultos evangélicos tienen un fuerte impacto y un fuerte control, diría yo, sobre todo en las últimas gestiones, ¿eh? No voy a decir en los gobiernos anteriores, pero sí en la última gestión, sobre todo con Bolsonaro y Michel Temer, mucha influencia en decisiones políticas de agenda pública, ¿eh? O sea que eso, si alguno está esperando esos beneficios, eso no va a suceder nunca, ¿eh? Y aún acá, que hay como un cierto grado de mayor autonomía, no es tan así tampoco, y lo podemos ver en los distintos eventos que vivimos en los últimos años, la religión tiene un fuerte impacto social, no solamente el dominio religioso, ¿eh? Y acá con más razón porque el Estado argentino reconoce que la religión católica es de la mayoría del pueblo, o de un alto porcentaje, y respeta todas las otras confesiones, teniendo un fuerte impacto no solamente de la Iglesia Católica, ¿eh? Como hemos visto, por ejemplo, en las marchas y contramarchas, digamos, para la aplicación de la ley del aborto, que por cierto tampoco está aplicada en su... O sea, quedó en la letra muy linda para darle un poco de show a un grupo de personas, pero en realidad todavía no ha sido aplicado en lo real, ¿eh? O sea que si alguno está pensando que eso... Es más, hace unos días salió un fallo de un juez federal de Mar del Plata haciendo una presentación, en particular hace una presentación, y este juez le da lugar donde dice que no se aplique la ley todavía, ¿eh? Así que fíjense el grado de influencia que tienen las confesiones en la sociedad. O sea, el fenómeno de la secularización, como manifiesta Andrés, no es un fenómeno totalmente aplicado, ni acá ni en ningún lugar. Estados Unidos no reconoce una religión oficial, sin embargo el elemento religioso es terriblemente, mucho más fuerte que acá. Y sobre todo de los sectores más conservadores de la sociedad. Y eso que no se reconoce como un país confesional, entre comillas, pero en la práctica real lo son, ¿eh? Con más razón en estas sociedades, donde el elemento religioso permea todas sus actividades. Y uno me llega a escribir de que se tendía a secularizar la sociedad no sé dónde, ¿eh? Me pareció una cosa muy, muy rara, ¿eh? Pero bueno, no escriban o no digan ese tipo de cosas. Y una sugerencia, no coloquen todos los términos en términos occidentales, porque se van a encontrar con cada chasco a lo largo de la carrera, ¿eh? Y los profesores lo van a fustigar más de una vez cuando ustedes usen esas palabras muy propias nuestras. Más bien traten de utilizar vocabulario más técnico y no usen tanto palabras del cotidiano, porque se van a encontrar con estos chascos cuando dicen, o sea, secularización en el año 900 a.C., ¿eh? Casi me da un infarto, ¿eh? Así que, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Parece que no, ¿eh? Bueno, entonces entre hoy y mañana vamos a tratar de terminar de corregir los parciales, así vamos a tratar de ver quiénes son los que lo tienen que recuperar, ¿eh? Una acotación, me estoy olvidando, ¿eh? Si alguno
no hizo el examen y no lo va a hacer, digamos, ustedes saben que pueden apelar como última opción al recuperatorio si es que salieron bien en el primer parcial, obviamente. Pueden apelar al recuperatorio. Eso nomás. Esa es como última instancia, digamos. Bueno. Hasta acá, ¿alguna duda? Si no, seguimos mañana. Bueno, que tengan... Disculpe, profe, ¿puede repetir? Se me trabó todo. ¿Quién preguntó algo? ¿Andrés? Yo pedí si podía repetir porque se me trabó y Rodrigo estaba escribiendo algo, me parece. Sí. Por eso le digo, si ahora alguien me dice si le habilito, bueno, supongo que se tiene que habilitar cuando se corrija todo, ¿eh? Así que vamos a tratar de corregir la mayor cantidad posible, así pueden ver. Segunda cuestión a tener en cuenta es que aquellos que no rindieron el primer parcial, no rindieron el segundo, pueden apelar al recuperatorio, ¿eh? No pierden todavía la materia por las dudas, pero digo, ¿eh? Por las dudas. Ah, Rodrigo dice que desapareció la nota del primer parcial, sí, porque nosotros la cubrimos. No es porque haya aparecido, ¿eh? Nosotros los profesores podemos entrar. Solamente que fuimos cubriendo todas las cosas que ya fueron usando, para que no haya confusión. ¿Está? Profe, Por una ejemplo, pregunta antes de que termine, y disculpe que lo interrumpo. sí. ¿De a partir de ahora va a habilitar los trabajos o no? Creo que toda esta semana la profesora va a habilitar, ¿eh? Pero yo le voy a preguntar igual y cualquier cosa pongo en el grupo. Durante la semana ella iba a habilitar para que ustedes puedan concluir los trabajos que le faltan, etcétera. Durante la Profe, los semana. anteriores y el 5 también, ¿no? Sí, sí, sí. El 5 le va a hacer una tarea que van a desarrollarla ahí ese día, así es que no va a ser muy complicado. Y lo va a habilitar también para que aquellos que no hayan concluido todavía los trabajos, se le va a habilitar hasta el lunes del feriado inclusive. Toda la semana. O sea que el que no hace, porque no tiene nada, va a tener toda la semana para ajustar cosas, etc. No sé, ustedes ya hicieron pregunto una duda, ¿ustedes ya hicieron el segundo parcial de introducción? Sí, profe, ya hicimos. Sí. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Hicieron el recuperatorio también, no es cierto? ¿O No, No. hasta El ahora no. recuperatorio creo que es mañana, Bueno, es que no entonces, cambiaron las fechas. muy bien. Entonces nosotros, ahora voy a tratar de corregir la mayor cantidad de examen y así se habilita para que se pueda ver la nota. Y bueno, y ni bien terminamos de corregir, sabemos quién van al recuperatorio y quiénes no, digamos. Así se quedan tranquilos, digamos. Ya le puedo decir que algunos no van al recuperatorio, pero no me quiero adelantar mucho. Florencia me parece no va al recuperatorio. Aunque no sacó la nota que yo esperaba, pero no importa. Eso es tampoco. Sí, ahí también Andrés tampoco, aunque me decepcionó un poco tampoco, pero tampoco va al recuperatorio. Laura Consi, que estaba conectada tampoco. Creo que Tomás tampoco, por lo que ya vi. Bueno, esos no van al recuperatorio, ¿eh? Esos 4 que di ahí. Pero hay muchos de los que están conectados ahí, ¿eh? Sí, alguien me preguntó ahí, sí, efectivamente, como mínimo la sumatoria de los dos parciales le tiene que dar 12, dividido 6, dividido 2 le tiene que dar 6. Así de simple. ¿Está? Alguien que preguntó, Rodrigo Martínez creo que preguntó. El promedio le tiene que dar 6. Mínimo. Teóricos y prácticos, ojo, ¿eh?
Y eso también se promedia para la nota final, ¿eh? Ustedes saben que 2 parciales más el práctico más el final hace la nota combo, ¿eh? Que tiene que dar como mínimo 6. ¿Está? Bueno. Que tengan buen día, porque esto de hablar mucho me da mucha sed. Así que tengan buen día y bueno, nos estamos viendo mañana a las 11. Se cuidan. Hasta luego, profe. profe.